Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el tema 3 de español en el nivel 4, que son las conjunciones. Vamos a ver primero qué es una conjunción. Las conjunciones son los que establecen relaciones entre palabras u oraciones. Estas son una parte invariable de la oración. Esto quiere decir que une dos o más oraciones o elementos de la oración. Vamos a ver un ejemplo. Cristina está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa. Vamos a ver, acá hay una oración y acá hay otra oración. Y lo que está uniendo estas dos oraciones es esta palabra. Esta palabra es una conjunción. ¿Sí? Es lo que está uniendo dos oraciones y pueden haber más oraciones y las pueden unir. ¿Listo? Entonces vamos a ver la clasificación de las conjunciones. Por un lado están los coordinantes y por otro lado están las subordinantes. Las coordinantes son las que unen elementos de igual valor. Esto quiere decir que las oraciones son sintácticamente iguales. Y las subordinantes son las que dependen de una oración principal. Entonces, vamos a ver primero cuáles son las coordinantes. Se dividen en cuatro. Las primeras son las copulativas, las segundas son las adversativas, las terceras son las disyuntivas y las últimas las explicativas. Entonces vamos a ver cada una de estas y vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan entenderlo mejor. Las primeras, como decíamos, son las copulativas. Las copulativas sirven para introducir elementos que se acumulan, es decir, que transmiten la idea de adición. Entonces, dentro de las conjunciones copulativas están las siguientes palabras: y, ni, no solo, sino también, tanto, como, así como. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno de estos para que ustedes lo entiendan. Entonces la primera es y. Alberto estudia psicología y yo estudio derecho. Entonces estamos acá uniendo dos oraciones y, como lo dijimos, la copulativa es aditiva. Entonces está sumándole la oración. Ahora, este año viajaré a Noruega e Islandia. Acá recordemos que esta E es lo mismo que esta I, solamente que no ponemos Y porque la palabra que continúa empieza con I. Entonces, si la palabra que continúa empieza con Y o con la palabra y lo que sea, lo que siga después, ponemos es la letra E, porque sonaría feo y Islandia. Sería, este año viajaré a Noruega y Islandia, no suena bien, no está bien escrito. Se dice, este año viajaré a Noruega e Islandia. ¿Listo? La que sigue es ni. Entonces, ni brilló el sol ni hizo calor. A pesar de que sea una oración negativa, que esté negando de que no hubo sol, no hizo calor, está adicionando una oración con la otra. Entonces, ni brilló, ni hizo calor. Entonces, la está adicionando, aunque sea negativa. Ahora, no solo, sino también. Acá, ella es no solo una buena madre, sino también una buena amiga. Entonces, esta oración, por eso los puntos suspensivos, esta conjunción la usamos en diferentes partes de la oración. En este caso, está en medio de esta oración. Ella es una buena madre, es la oración, pero esta conjunción está en medio de la oración, que es no solo. Y para darle la adición, se pone sino también, una buena amiga. Entonces acá estamos poniendo la adición. Le estamos diciendo que ella
es una madre y una amiga. Entonces hay dos cosas que se le adicionan ahí. La que sigue es tanto como. Entonces, tanto este libro como este otro te pueden servir de ayuda. Exactamente lo mismo que la anterior. Se usan en medio de las oraciones para ser aditiva. Entonces, tanto puntos suspensivos como puntos suspensivos porque van en medio de la oración. Tanto este libro como este otro te puede servir de ayuda. Entonces, está adicionando que dos libros le van a ayudar, pero se puede escribir de diferentes maneras. ¿Listo? Y por último, así como. Me gustan las palomitas saladas, así como las dulces. Entonces, acá está nuestra conjunción copulativa. Recordemos el nombre y pues recordemos que es la que adiciona. Entonces acá está diciendo le gustan las palomitas de los dos sabores. ¿Listo? Las dos cosas le gustan y la está adicionando. Seguimos con las conjunciones adversativas. Entonces las adversativas es, como lo indica la palabra de adverso, expresan una idea de oposición. Es decir, une dos ideas contrarias. En la anterior veíamos que las ideas eran parecidas y se adicionaban. Ahora vamos a unir dos ideas contrarias, es decir, que la una contradice a la otra. Entonces vamos a ver cuáles son estas palabras de conjunciones adversativas, que son pero, sin embargo, más, si no, aunque, no obstante. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. Pero, entonces, pretendía ir con ustedes, pero mejor no. Es decir, primero lo pensaba hacerlo, pero después dijo que no. ¿Ven? Es algo que se contradice. Son dos opiniones opuestas. El autobús quedó destrozado, sin embargo, no hubo muertos. Entonces, acá está diciendo que todo se destrozó, pero no hubo muertos. Entonces, es algo opositorio. Y está uniendo dos oraciones. ¿Listo? Ahora, más. Teníamos el dinero para comprarlo, más ya no estaba cuando llegamos a comprar. Entonces, son dos oraciones que se contradicen porque lo iban a comprar, pero ya no lo pudieron comprar por alguna razón. Entonces, son dos cosas que se contradicen y la palabra más es la que une estas dos oraciones. No es caliente, sino frío. Sino frío. Sino, entonces, es nuestra conjunción adversativa. Pues sabemos que caliente y frío son totalmente opuestos las dos cosas. Entonces, está uniendo estas dos oraciones. Aunque. Yo trabajo duro, aunque. Eso parece no importarle. Pareciera que acá no hubiera una oposición, pero sí la hay. Entonces, esta palabra nos está uniendo estas dos oraciones para formar un solo concepto. Te doy permiso de ir a la fiesta, no obstante, no quiero que bebas. Veamos el no obstante. Si se dan cuenta, después del no obstante hay una coma. Casi siempre, la mayoría de las veces, el no obstante lleva coma después de la palabra. Te doy permiso de ir a la fiesta, no obstante, no quiero que bebas. Va a ir, pero no va a beber porque es una fiesta. Entonces, son dos cosas opuestas, pero la palabra los une. Listo. La tercera conjunción es la disyuntivas. Entonces, son aquellas que dan idea de opción. Se debe elegir entre algo o alguien. Estas son bastante fáciles. Son o u. Entonces vamos a ver un ejemplo. Puedes ir a la lavandería de esta cuadra o caminar varias más para conseguir una más barata. Está dando dos opciones de lavandería, la de esta cuadra o una más adelante más barata, pero se está dando a elegir. Por eso es una disyuntiva.
Y acá pasa lo mismo que con la palabra Y, que cuando cambiaba la palabra, entonces le poníamos una E. Acá, si cambia la palabra, ponemos una U. Entonces, cuando la palabra consiguiente de la U es una, de la opción es una O, ponemos la letra U. Entonces, con 7 u 8 huevos podrás hacer un excelente flan casero. Rosas u hortensias estarán bien para una mujer como ella. Si ustedes se dan cuenta, la U está antes de la palabra que empieza con O. A pesar de que la H esté, la palabra empieza con la consonante O. Como suena la palabra es O. Entonces, siempre que la palabra que sigue es una O, ponemos la letra U. Pero es exactamente lo mismo, el mismo concepto de dar opciones. Con 7 u 8. Porque sería feo decir con 7 o 8. No sirve. O rosas o hortensias. No suena bien y no está bien dicho. Se dice con 7 u 8, rosas u hortensias. Y por último están las conjunciones explicativas, que unen dos proposiciones. Esto quiere decir que la segunda es una explicación de la primera. La segunda oración explica la primera oración. Y las palabras que usamos para esto es decir, esto es, o sea, mejor dicho, es más o bien. Es decir, los niños de hasta 3 años no pagan pasaje, es decir, viajan gratis. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en la primera oración están diciendo algo de pronto un poco complejo y la conjunción hace una aclaración. Entonces, los niños de hasta 3 años no pagan pasaje, es decir, viajan gratis. Lo está aclarando y está explicando la primera oración para que sea entendible. Mi padre acaba de comprar un automóvil estándar. Esto es que no es automático. Esto es. Es el mismo concepto. Todas estas palabras son el mismo concepto. Aclaran la anterior. Entonces, mi padre acaba de comprar un automóvil estándar. Puede que no sea muy claro, pero esto es que no es automático, ya hace que sea más clara la oración. La tarjeta dice que hay que ir elegante, o sea, con vestido largo. Este o sea nosotros lo usamos muy seguido, es muy usual en nuestro vocabulario y a veces no se usa como debe ser. Sin embargo, el concepto de este o sea es aclarar la primera oración con la segunda. La tarjeta dice que hay que ir elegante, o sea, con vestido largo. Mejor dicho, esta también es muy usual en nuestro vocabulario. Mi hermano es un gran músico, mejor dicho, un excelente pianista. Entonces, el mismo concepto, estamos aclarando la primera oración con la segunda oración. Es más, la casa está toda sucia. Es más, hasta la esquina más pequeña tiene polvo. Este es más está enfocándose o está dando un ejemplo un poco más claro de la primera oración, pero igualmente la está aclarando. Entonces, por eso se usa en estas disyuntivas. La casa está toda sucia. Es más, hasta la esquina más pequeña tiene polvo. Entonces, este es más, es como para enfocarse un poco más, valga la redundancia, en lo que dice la primera oración. Ninguno de los involucrados quiso hablar, o bien los obligaron a callar. Entonces, lo mismo, el mismo concepto no va a cambiar. Ninguno de los involucrados quiso hablar, o bien es como una opción de qué es lo que pudo pasar, pero igual aclara la primera opción, les obligaron a callar. Entonces, vimos las coordinantes, como decía la clasificación, vimos las coordinantes que se dividen en 4: copulativas, adversativas, disyuntivas. En el próximo video vamos a ver la clasificación de las subordinantes. Por favor, resuelvan el taller y nos vemos en el próximo video.